Hola, Yasmin. Hola, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Demos chancecito a ver si se conectan más. Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo está, profe? Es que estaba probando a ver si me escuchaban. Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Qué bueno. Y si queremos, damos inicio porque ya pasaron 5 minutos. ¿Ahí me escuchan bien? Hola, ¿ahí me escuchan? Yo sí, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a dar inicio. El tema que nos corresponde esta semana es la NIA 706 revisada. Habla sobre el párrafo de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones del informe de auditoría. Son 2 párrafos nuevos que vamos a ver que se incluyen dentro del informe. No es siempre, solamente se van a utilizar cuando el auditor decida hacerlo. Son párrafos como aclaratorios para que personas externas que vayan a leer ese informe les quede más claro cuando el auditor considere que es necesario aclarar algún punto en ese informe de auditoría. Entonces, en ese momento se van a utilizar esos párrafos. Son párrafos comúnmente muy pequeños, no van a pasar de 3 líneas. Más adelante vamos a ver los ejemplos. Eh, bueno, ahorita vemos muy poquitos pero este es el cronograma que vamos hasta el momento, ¿verdad? Bueno, ahorita estamos en la semana 9. La próxima semana tienen que entregar lo que es el diccionario. Entonces ya me parece que hoy habían 10 que ya lo habían entregado, pero entonces como de forma recordatoria, ¿verdad? Para que lo tengan pendiente los que hacen falta, que tienen hasta el siguiente viernes, que sería domingo, sería
domingo 19 para entregarlo, para los que hacen falta. Y esta semana hay quiz y la próxima también. El de esta semana tienen toda la semana de tiempo para hacerlo, entonces es un caso, ustedes leen los detalles y van a hacer un informe de auditoría. Entonces, ustedes van a definir si ese informe es una opinión modificada, si va a ser una opinión, en ese caso va a ser ya sea negativa o con salvedad. Entonces, ustedes van a leer la parte del quiz y lo van a realizar. Entonces, tienen tiempo toda esta semana para hacerlo. Y la próxima semana hay otro quiz, que ya con ese terminaríamos los quizzes. Entonces, el diccionario tienen tiempo también hasta el siguiente domingo, que dije que era 19. Para la siguiente, esta semana, la semana 11, tienen lo que es la exposición. Tienen examen en la siguiente y en la siguiente seguimos con las exposiciones. Pero entonces aquí era donde quería proponerles, o no sé, que me comuniquen quiénes pueden exponer de forma sincrónica y quienes no pueden, porque entonces lo que podríamos hacer, los que no pueden, pues hacen el video y lo mandan, y dejar para la semana 13 los que puedan exponer de forma sincrónica y utilizar la semana 11 para explicarles nuevamente la confección de informes. Ahí la mayoría están bien en los informes, revisando los exámenes, pero hay unos que todavía veo que les falta un poquitito. Entonces, agarrar esta clase para volver a explicarles lo del informe, que tengan toda esa semana, toda la semana del 11 y del 12 para que puedan hacer el proyecto y ya lo presenten en la semana 13, pero ustedes son los que me dicen, o si ya se sienten bien y lo presentan desde la semana 11 y otra vez nos volvemos a ver en la del 13 presentando el proyecto. Pero ustedes son los que me dicen si aceptan el cambio o si lo dejamos así como están. Entonces ustedes me dicen cómo prefieren. Hay que analizarlo, profe. Está bien, está bien. Entonces, ahí lo piensan y me dicen esta semana qué deciden, si cambiamos, si empiezan desde la semana 11, vienen exponiendo, o si la semana 11, que sería el cambio, la utilizamos para volver a repasar cómo es que se hacen los informes. Profe, disculpe, para mí, no sé, a mí en lo personal me gustaría mejor hacer el repaso y después que expongamos todos en la semana 13, ¿verdad? Sí, porque lo que pasa es que como hay unos que no tienen internet, entonces esas exposiciones mandarían el video, entonces no es necesario ni verlas. Pues obviamente que si ustedes quieren ver el trabajo de los compañeros, lo pueden ver, pero si no, digamos, ya cuando lo evalúo, pues yo las veo. Pero los que quieren igual forma dicen, no, yo quiero exponer, conectar y nos conectamos todos a verlo exponer, no, lo podríamos entonces utilizar la semana 13 para las exposiciones sincronizadas. Y utilizar la 11 para repaso. Pero ustedes son los que me mandan. Profe. Hola. Hola, profe. Hola, hola. Y si tomamos la semana 11 de repaso y hacemos video todos para la semana 13, no. Sí, sí, sí. Así es como digo yo, nada más que respetando, digamos, como para los que no tienen buen internet, puedan mandar también el video para la semana 13, que ya, digamos, que ya sea que mande el video o que expongan, digamos, tienen un acceso a internet, entonces dicen, no, yo prefiero exponer ese día, entonces a las 6 nos conectamos y vemos su exposición y así ponemos un cronograma con todas. Pero eso sí, ocuparía como que me digan antes, como para tenerlo ya ordenado, cuánto tiempo le correspondería a cada uno de los que van a exponer de forma sincrónica ese día. Profe, a mí, bueno, mandar videos, eso cuesta mucho, cuesta que cargue demasiado por el internet. Yo preferiría, en mi caso, exponer. Ah, ok, está bien. Entonces, digamos, que me pongan un mensaje cada uno de los que van a exponer de forma sincrónica. Entonces, para ver cómo dividimos el tiempo, para decirle, ok, tiene 20 minutos, dependiendo de los que vayan a exponer ese día. Ok, entendido, profe.
Entonces, por ahí, entonces, ahí me dicen, entonces, si todos están de acuerdo de cambiarlo y el día 11, la semana 11, repaso. Entonces, vamos a continuar con la línea 706. Esta línea, según el programa de estudio, lo que nos corresponde ver es el alcance. Dame un momento que se va a apagar la compu. Lo que nos corresponde ver es el alcance, el objetivo, párrafo de énfasis en el informe de auditoría, el párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría y análisis de casos como práctica. El alcance que tiene esta guía es llamar la atención de todos los usuarios en las cuestiones presentadas. Dame un momento. En las cuestiones presentadas. Entonces, estos párrafos que vamos a ver esta semana, la niña cuando nos vaya a hablar, para empezar primero, de cuestiones, habla, no lo relacionemos tanto del tema cuando vimos la NIA 701 de las cuestiones claves, porque aquí se refiere a cuestiones, pero de todo tipo de cuestiones, ¿no? Entonces no relacionemos cuando nos hable de cuestiones como en este párrafo, en el punto A, con la NIA 701. Esta NIA sí está relacionada esta NIA 706 sí está relacionada con la NIA 701, pero cuando nos habla de cuestión, no necesariamente nos está hablando de esas cuestiones claves. Entonces, para no irnos a ayudar por esa parte. Entonces, el alcance que tiene esta NIA es llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones presentadas o reveladas en los estados financieros de tal importancia que sean fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. Entonces, aquí vamos a hablar de dos párrafos. Un párrafo de énfasis, que esos párrafos es cuando el auditor, porque él quiera o porque él considere necesario que los usuarios de esos informes conozcan alguna información o algún detalle en esos estados financieros, entonces él va a anotar ese párrafo de énfasis en donde él va a aclarar algún punto. Él llega y explica ese punto en ese párrafo de énfasis porque él considera necesario. Y está también, acá los dos párrafos que vamos a ver, es el párrafo de otras cuestiones. Entonces, ese párrafo va a ir ligado al párrafo, a la NIA 701 de otras cuestiones claves. Para que ese párrafo de otras cuestiones exista, tiene que existir el párrafo de cuestiones claves de auditoría. Entonces, recordemos que el párrafo de otras cuestiones de auditoría, de cuestiones claves de auditoría, el auditor es el que decide si corresponde o no corresponde anotarlo en el informe. Entonces, si ustedes deciden que en ese informe no va a ir ese párrafo, tampoco pueden incluir el párrafo de otras cuestiones claves de auditoría. ¿Me expliqué en esa parte? Yo la verdad no entendí. ¿No entendió nada? No, porque no entendí por qué si tengo que tener un párrafo de cuestiones clave para poder tener un párrafo de otras cuestiones, y si no tengo otras cuestiones no puedo tener cuestiones clave y así. Ok, en esta línea vamos a ver dos párrafos distintos. Párrafo de énfasis que no va a depender de nada. Usted simplemente, si quiere explicar algún punto, en ese párrafo llega y lo explica. No depende de nada. Y está el párrafo de cuestiones claves de auditoría, que fue el de la NIA 701. Ese párrafo, si usted hace el informe de auditoría y considera que corresponde ese párrafo,
usted lo anota. Pero si usted quiere, vamos a ver. ¿Se acuerdan la pregunta del examen? Creo que era la pregunta 1. Sí, 1, que dice que menciona al menos 3 aspectos para determinar una cuestión clave de auditoría. Esa pregunta nos, que eran las áreas áreas de mayor riesgo, si existía algún punto en esa área, si tenía que tener mayor significatividad y dependía también del juicio del auditor. Y de ahí el auditor determinaba si existía una cuestión clave. Para que exista una cuestión clave tienen que cumplirse esos 3 puntos. Es una área importante de la empresa, existe mayor significatividad y por la experiencia del auditor o él decida colocarla. Entonces, si hay algún punto que cumple esas 3 características, el auditor va a incluir el párrafo de cuestiones claves. Si ese párrafo existe y él considera importante aclarar otro punto, pero que ese punto no cumple esas 3 características, pero él considera importante anotarlo o explicarlo, es cuando va a colocar ese otro párrafo de cuestiones claves. Un poquitito más claro. Sí, un poquito más claro. Entonces, si no cumple con las 3 características, pero el auditor cree que es importante mencionarlo, lo menciona en otras cuestiones clave. Exacto. Pero lo que no entiendo es si no tengo una cuestión clave principal, pero tengo algo que no cumpla con las 3 características y yo lo quiero poner en otras cuestiones claves, no lo puedo poner. No lo en puede otras poner. cuestiones que no sean claves. No, tendría que anotarlo en el párrafo de énfasis, que ahí sí no. Ah, lo ahí pongo sí. en el de énfasis, Exacto. nada más. Exacto. Ya. Está bien. Ok. Entonces, ese es el alcance que tiene Sanidad. Cuando usted ocupa como auditor llamar la atención en algún punto o aclarar algún punto, entonces usted va a utilizar esta NIA para colocar alguno de estos 2 párrafos. Esos 2 párrafos se mantienen en el mismo formato que hemos venido viendo en los estados del informe de auditoría. Nada más ahorita vamos a ver en qué puntos es que se coloca cuando vemos los ejemplos. ¿Verdad? Los objetivos que tiene la NIA es siempre llamar la atención de los usuarios con alguna información. Entonces dice que el objetivo del auditor, una vez formada una opinión sobre los estados financieros, es llamar la atención de los usuarios, cuando a su juicio sea necesario por medio de una clara comunicación adicional en el informe de auditoría, sobre una cuestión que aunque esté adecuadamente presentada o revelada en los estados financieros, sea de tal importancia que resulte fundamental para los usuarios comprender esos estados financieros. O cuando proceda cualquier otra cuestión que sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Entonces, cuando el auditor considere importante algún punto que no se ha indicado y considere que es importante revelarlo o comunicarlo, entonces él va a utilizar alguno de estos 2 párrafos. Ahora sí, ¿cuáles son las definiciones de los 2 párrafos que hemos visto? Entonces, párrafo de énfasis es un párrafo incluido en el informe que lo que busca es darle importancia o resaltar algún punto para los usuarios. Entonces, vale, lo como dice acá, dice párrafo de énfasis, un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los estados financieros y que a juicio del auditor es de tal importancia que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. O el párrafo de otras cuestiones, un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión distinta a los presentados o revelados en los estados financieros y que a juicio del auditor es relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de la auditoría. Acá es importante, ¿verdad? Lo que yo anoté en un párrafo, no lo puedo después volver a anotar en el otro. Entonces, si ustedes utilizaron que no estaban registrándose los activos, algunos activos, y en base a eso ustedes se formaron una opinión modificada, ustedes no pueden utilizar ese mismo criterio para volverlo a anotar en el párrafo de énfasis.
o anotarlo en otras cuestiones claves. El mismo fundamento no lo pueden explicar o duplicar en el informe. Si lo utilizaron para fundamentar su opinión, nada más lo utilizan en ese párrafo. No lo pueden volver a utilizar en el párrafo de énfasis o en el párrafo de otras cuestiones. Nada más se utiliza en un solo párrafo. ¿Me explican esa parte? Sí. Ok. Profe, Dime. ese orden va de acuerdo como usted lo mandó en el examen, lo que decía no aplica, se mantiene en ese mismo orden. En el informe sí. Ajá. El párrafo de énfasis, ahorita lo vamos a ver, el párrafo de énfasis va después del fundamento de la opinión. Y el párrafo de otras cuestiones va a ir después del párrafo de cuestiones claves de auditoría, porque como son, por decirlo así, como padre e hijo, entonces tienen que ir juntitos. Y el párrafo de énfasis va a ir, Okay. va a ir después del párrafo de la opinión, ya no dije nada, del fundamento de la opinión. Sí, fundamento. Ujú. Okay. Ok, el párrafo de énfasis en el informe de auditoría dice si el auditor considera necesario llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión presentada o revelada en los estados financieros que a su juicio es de tal importancia que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. Incluirá un párrafo de énfasis en el informe de auditoría, que como resultado de la cuestión no requerirá que el auditor exprese una opinión modificada de acuerdo con la NIE 705 o cuando es aplicable la NIE 701 y no se haya determinado que la cuestión o cuestiones clave de auditoría se deba comunicar en el informe de auditoría. Entonces, no porque ustedes vayan a colocar un párrafo de énfasis, van a decir que ese punto no. Vamos a dar un informe limpio y ese punto que estaba afectando esos estados financieros o ese informe, ya lo van a dar el informe limpio porque van a colocar ese punto en el párrafo de énfasis. No, si ustedes ven que ese punto que ustedes encontraron en esos estados financieros da para modificar la opinión, pues modifican la opinión y si nada más era ese punto, pues no anotan el párrafo de énfasis. Porque el anoten ese punto en el párrafo de énfasis no quiere decir que entonces ya van a dar un informe limpio. Esa parte sí queda clara. Yo creo que ese punto se ve, igual es lo mismo cuando ustedes anotan el párrafo, el párrafo de, ya no se me olvidó el párrafo, de fundamento, cuestiones claves. Si hay algún punto en los estados financieros que ya los hace a ustedes ver que ese párrafo o que ese punto puede hacerlos cambiar de opinión a modificada, ustedes tienen que dar un informe con opinión modificada. No por eso van a decir, ok, o porque la administración les diga, no, denos un informe limpio y anoto ese punto en cuestiones claves o en un párrafo de énfasis. No. Si es necesario, pues no anotan ningún párrafo de estos, pero dan la opinión modificada. Siempre hay que tener cuidado en esa parte. Porque entonces recaen ustedes la responsabilidad, se dan un informe limpio y ese punto que daba para dar una opinión modificada, lo anotan en párrafo de énfasis, eso no se puede. ¿Me expliqué ahí? Sí. ¿A todos les queda claro? O sea, profe, o sea, para si no se puede dar una opinión limpia, se modifica y no se ingresa estos párrafos, es así, ¿verdad? Ahí se le cortó. ¿Me escucha? Ajá, ahora sí. Que si a lo que entiendo, ¿verdad? No sé, me corrige si estoy equivocada. Si es una opinión limpia, pues es limpia, pero si no se modifica y no hay necesidad de poner esos párrafos, es así, ¿verdad? Exacto, pero puede que usted haga una auditoría y nada más encuentre tal vez un punto negativo. No sé, que alguna suma no daba. O porque se registraron vamos a ver, unos gastos dobles. Unos gastos se registraron dobles. Entonces,
Ya eso da para que usted dé una opinión con salvedad. Pero en la administración puede que le diga a usted, no, denos una opinión limpia y coloca ese punto como una cuestión clave o como un párrafo de énfasis. Entonces usted lo acepta. Eso estaría mal. Usted tiene que dar un informe con una opinión modificada, o en ese caso era con salvedad, pero aunque no vaya a anotar estos párrafos. ¿Me explico? O sea, en otras palabras, hay que arreglarlo sin necesidad de ingresar estos párrafos. Es así, ¿no? ¿A qué se refiere con arreglar? Es que me confunde, o sea, a lo que yo entiendo, o sea, una opinión limpia se queda limpia. Si hay que Exacto. modificarlo, se modifica, pero no hay necesidad de ingresar el párrafo de énfasis ni el otro párrafo de cuestiones de otras cuestiones, porque ya, o sea, el de cuestiones va ahí, porque si la mínima cosa ya es significativa, o sea, que tiene mayor riesgo, se tiene que poner como cuestiones claves, ¿no? Exacto, puede que exista algún administrador o algún gerente vivillo, por decirlo así, que le diga, no, Pamela, dé la opinión limpia y anota ese punto que usted encontró como un párrafo de énfasis. Esa es la parte que yo digo que no se puede hacer. Usted tiene que dar una opinión con salvedad. Ese punto que usted encontró lo anota como salvedad, pero no anota párrafo de énfasis. Si solamente había ese punto, entonces no importa. Usted dice, no importa, prefiero no anotar un párrafo de énfasis, pero dar ese informe con salvedad. Ahora sí. Sí, profe, ya me quedó claro, es que estaba un poco confundida. A veces siento también que no me logro explicar. Por eso siempre les pregunto si me expliqué bien. Ok, dice que cuando el auditor incluya un párrafo de énfasis en el informe de auditoría, lo va a colocar de la siguiente manera. Va a utilizar como título la palabra énfasis, ese va a ser el título, y va a incluir el párrafo, incluirá en el párrafo una clara referencia a la cuestión que se resalta y a la ubicación en los estados financieros de la correspondiente información en la que se describe detalladamente dicha cuestión. El párrafo se referirá solo a la información que se presentan o se revela en los estados financieros. Y ahorita vemos el ejemplo. Indicará que el auditor no expresa una opinión modificada en relación con la cuestión que se resalta. Lo vamos a ver acá. Este es el ejemplo. El título, ¿verdad? Lo vemos que dice énfasis. Llamamos la atención sobre la nota X. Esto siempre lo tiene que llevar. Llamamos la atención sobre la nota X de los estados financieros que describen los efectos de un incendio en las instalaciones de producción de la sociedad. Y esto igual, ¿verdad? Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esa cuestión. Entonces vemos este ejemplo. Él de una vez resalta de qué parte de los estados financieros es el punto que él quiere aclarar. Entonces en este caso dice que a él le llama la atención o llamamos la atención sobre la nota X de los estados financieros que describen los efectos de un incendio en las instalaciones de producción de la sociedad. Pues en este caso probablemente si esas instalaciones se quemaron, esa empresa, no sé, pongámosle valor, tuvo una baja en sus activos de 100 millones, asumiendo que las instalaciones tenían ese valor. Entonces, si ustedes como usuarios o clientes de esa empresa externos o que esa empresa llevó sus estados financieros al banco y ven que esa empresa tuvo en sus activos una baja de 100 millones, si usted lo ve a simple vista, usted dice, aquí probablemente fue que los embargaron o que lo perdieron en una hipoteca. Uno probablemente no vaya a pensar que fue un incendio. Entonces, en este caso, el auditor considera importante revelar que ese activo se perdió a causa de un incendio. Porque totalmente usted como, no sé, como gerente de un banco, totalmente le va a cambiar su visión en esos estados financieros. Si usted piensa que tal vez fue porque lo perdió por una hipoteca, que usted se dé cuenta que esos 100 millones estuvieron de baja a causa de un incendio. Entonces, esos son los puntos que usted puede revelar en ese párrafo de énfasis. Y como vemos, es un párrafo muy chiquitito. Nada más nos llama la atención sobre
sobre tal nota. ¿Ahí me siguen escuchando? Sí, profe, nada más se quitó la presentación. Vamos a ver qué fue, yo creo que... Si ahorita se salen, volvemos a conectarme porque no sé por qué me tiró que me iba a sacar. Pues en las otras ocasiones no me da... Entonces vamos a ver qué pasa ahorita. Dice que quedan 9 minutos. Entonces vemos que el párrafo es muy chiquitito. Siempre lleva ese título, énfasis. Nos llama la atención sobre la nota X de los estados financieros que describen y ahí ustedes van a describir qué es lo que ustedes quieren que los usuarios conozcan y le agregan la parte, en nuestra opinión ha sido modificada en relación con esta cuestión. No ha sido modificada en relación con esta cuestión. Entonces vemos que el párrafo es realmente muy pequeño. ¿Les queda clara esta parte? Bueno, Sí, profesora, y si no, ahí le preguntamos. claro. Y este párrafo va a ir después, cuando corresponda, ¿verdad? Y ustedes decidan que tienen que aclarar algún punto, va a ir después del párrafo de fundamento de la opinión. Este es ahora seguimos con el párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Entonces, este párrafo va a depender del párrafo de cuestiones claves de auditoría. Dice que si el auditor considera necesario comunicar una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros, a su juicio, sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. El auditor incluirá un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, siempre que no esté prohibido por una disposición legal o reglamentaria. Cuando es aplicable la NIA 701, la NIA 701 es verdad la de cuestiones claves de auditoría, o cuando el auditor incluya un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, lo hará en la sección separada con el título Otras cuestiones. Entonces va a utilizar este título, Otras cuestiones, u otro título adecuado. Vemos que acá la NIA nos autoriza para cambiarle el título, pero es que nos dice que sea un título adecuado. Entonces, preferiblemente podemos, bueno, por lo menos aquí en clases, podemos utilizar el de otras cuestiones. Entonces, el ejemplo en este caso sería igual, ¿verdad? Acá para que les anoté este primero, que es el párrafo. Aquí tenemos el párrafo de las cuestiones claves, como lo hemos venido viendo. En el examen voy a volver a leer porque hubieron varios que no lo pusieron o nada más colocaron en la primera parte. La NIA siempre nos dice que si vamos a anotar este párrafo, entonces anotamos cuestiones claves de auditoría y este es el mismo formato que nos dice la NIA. Entonces siempre lo vamos a colocar cuando corresponda. Y después que colocamos ese párrafo, vamos a describir las cuestiones claves, que ya ustedes ahí las buscaban de algún ejemplo que tuvieran o de la misma NIA las copiaban y ya describían aquí todas las cuestiones claves que ustedes consideran necesarias explicar. Después que ustedes anotan ese párrafo, entonces ahora sí van a anotar el párrafo de otra cuestión. Entonces aquí dice, los estados financieros de la sociedad ABC corresponden al ejercicio terminado el 31 de diciembre, no sé, del 2020. Fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión no modificada favorable sobre dichos estados financieros al 31 de marzo del 2021. Entonces ven que este párrafo, para los que ya empezaron el caso, ves que es importante, ¿verdad? El caso de que tienen que exponer después, porque ven que aquí nos habla algo muy similar de algo que pasa en ese caso. Entonces ya saben que este párrafo probablemente lo tengan que utilizar en ese caso que tienen que realizar, para que lo tomen en cuenta. ¿Les queda claro este párrafo? ¿Cómo se utiliza?
O sea, profe, en el trabajo va cuestiones claves y otra cuestión también, el proyecto final. Profesora, algo sobre el proyecto que me acaba de acordar que se me había olvidado. ¿Eso tiene que ir en Word o solo en PowerPoint? No, me lo mandan a mí mejor en un Word. O al menos si Ok. ustedes lo realizan en PowerPoint, ahí tienen opción para pasarlo a Word, entonces me lo pasan y me lo mandan. Ok. Para yo revisarlo me queda más fácil así. Vamos a ver, este párrafo tiene que ir en el caso, porque en el caso es más bien que voy a soplar, que los estados financieros no fueron auditados. Entonces ustedes lo tienen que comunicar. En este caso fue porque fueron auditados por otro auditor, pero en ese otro es porque no fueron auditados. Si ustedes consideran necesario que va a ir, que tiene que colocar el párrafo de cuestiones claves, entonces usted puede colocar este párrafo, otra cuestión, y explica esto mismo, nada más que los estados financieros no fueron auditados. Pero si ustedes cuando realizan el caso deciden o se forma la opinión de que el párrafo de cuestiones claves no corresponden, entonces este párrafo no, es que necesariamente lo tienen que explicar aquí. Sí van a tener que poner el párrafo de cuestiones claves. Profe, ese de otra cuestión es el que usted puso que se llama otra información. Es que no, el de otra información es de la NIA 720, pero esa NIA acá no la vemos. Es que creo que en la rúbrica está. Ajá, sí está, si ustedes quieren y en otra clase la han visto, la pueden poner. Vamos a ver, en la rúbrica hay cosas. Probablemente el párrafo de, no sé, ahí venían puntos para el párrafo de cuestiones claves de auditoría. Entonces, no recuerdo, digamos que tenía 5 puntos. Pero Karen llega y lee y dice, se forma su opinión y dice, no, el párrafo de cuestiones claves de auditoría no corresponde. Y ella decide que no corresponde. Y si yo leo el informe y está bien hecho y ella no lo anotó, se gana sus 5 puntos porque en la forma en que ella lo interpretó y lo realizó, ella se formó su opinión y el párrafo de cuestiones claves no correspondía. Pero llega Ana y lo lee y ella se fundamenta su opinión y ella lo forma en el informe diciendo que sí corresponde las cuestiones claves y ella lo fundamentó sus cuestiones claves, entonces también está bien. Que recuerde que no todos los auditores interpretan toda la información de la misma manera o desarrollan el informe de la misma manera. Entonces, ahí va a depender de ustedes si colocan o no las cuestiones claves de auditoría. No necesariamente todos los informes me vayan a llegar a mí iguales. Entonces, ahí se forman ustedes la opinión. Por ejemplo, en ese caso que acabamos de ver, ya vemos que sí es necesario que ustedes coloquen el párrafo de cuestiones claves de auditoría. Pero puede que alguno de ustedes al realizarlo diga que no. Pero entonces, si ustedes interpretaron que no iba el párrafo de cuestiones claves de auditoría, ¿cómo me van a describir la otra cuestión? En este caso sería que los estados financieros no fueron auditados. ¿Me expliqué ahí, Karen? ¿O todos comprendieron esa parte? Sí, de hecho yo sí puse cuestiones claves. Me falta entonces el que usted explicó hoy. Ah, ok, sí, está bien. Todos los demás comprendieron esa parte. Sí. Ok, voy a seguir acá entonces. No sé, dice que entre un minuto se desconecta, entonces cualquier cosa nos volvemos a conectar, porque no sé, las otras veces no me ha tirado eso y no sé cómo cambiarlo. Ok, dice que comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Dice que si el auditor prevé incluir un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, esta previsión y la redacción de dicho párrafo será objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. ¿Verdad? Como en las otras NIAs, el auditor va a tener que comunicarle a la dirección o a la persona que lo contrató que él ve necesario incluir el párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones y comunicarlo y dialogarlo